Hola, hola, ¿cómo estamos? Me han preguntado que qué vamos a hacer con los comunistas y los socialistas en una nueva Cuba. Fácil, es que eso no deberíamos ni preguntárnoslo. Al comunismo lo vamos a prohibir. Vamos a hacer como han hecho países de Europa que han prohibido por ley el comunismo. No puede haber un partido comunista. Nunca más habrá un partido comunista en Cuba. Eso hay que hacerlo, que no le quepa duda a nadie. Hay que proscribir definitivamente el comunismo. El socialismo, que es otra basura muy parecida al comunismo, deberíamos proscribirlo también, pero ya vamos a ser excesivamente extremos. No creo que debamos irnos tan al límite. Para serle franco, yo sería partidario de que prohibamos también el socialismo. Pero sucede que dentro del socialismo hay ramas que son más conservadoras que otras. Hay ideologías socialistas que tienen una perspectiva diferente, no tan totalitaria. Hay socialistas que son demócratas. Y podría decir que hay socialistas hasta algo republicanos. De modo que con el socialismo pues vamos a tener que ser un poquito tolerantes, aunque no nos guste. Pero si queremos conformar una sociedad democrática, una sociedad libre, una sociedad con libertades de expresión, no podemos prohibir todo lo que no nos guste. El comunismo sí, el comunismo está fuera de discusión. El comunismo sí lo vamos a prohibir porque ellos son los que representan la parte más extrema de esa ideología nefasta que es el socialismo. Así que nada de comunistas en la nueva Cuba. El que lo quiera hacer, que lo sea calladito, pero no les vamos a permitir un partido político, no les vamos a permitir ir a elecciones, no les vamos a permitir propaganda, no les vamos a permitir exteriorizar esa basura de ideología que es el comunismo. Eso está más que claro, eso no tiene discusión. Otras cosas que tenemos que hacer en Cuba, sí, tenemos que hacer muchísimas otras cosas. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a vivir en libertad. Para los cubanos va a ser muy difícil, porque durante décadas se nos ha dicho qué hacer, qué decir y hasta qué pensar. De manera que vivir en libertad para los cubanos va a ser un verdadero reto. Pero tenemos que asumirlo y tenemos que superarlo. Otro gran problema para los cubanos va a ser trabajar. Sí, como oíste, trabajar. Porque en un país capitalista lo único que genera riquezas es el trabajo, el emprendimiento, la capacidad. En una nueva Cuba no vamos a estar empinando papalotes y el dinero no va a caer del cielo. En una nueva Cuba va a haber que trabajar. En una nueva Cuba no va a haber inventos. Va a ser difícil que te puedas buscar la vida meroliqueando, como dicen los cubanos, o inventando. Y cuando hablo de trabajar me refiero a levantarse a las 5 de la mañana para estar en tu centro de trabajo a las 6 o a las 6:30, no sé a qué hora va a ser exactamente. Trabajar 8 o 10 horas diarias. Ganarse el dinero dignamente. Bueno, si tenemos el capital y tenemos la capacidad para generar un negocio, para comenzar un emprendimiento, felicidades, excelente. Eso es otra manera de trabajar. Y si te va bien y logras emplear a 5, a 10, a 20, a 30, a 200 personas, a 500, excelente, mucho mejor, porque el empresario es el que produce la riqueza. Sí, los trabajadores
trabajan, son los que ponen el esfuerzo físico, pero el empresario, que es el que arriesga sus recursos, es el que arriesga su dinero, es el que pone toda la inversión, es el verdadero motor de la riqueza. Sin empresarios no hay riquezas. Sin emprendedores no hay un país próspero. Sin personas que se arriesguen a comenzar una empresa de cero, no vamos a tener una Cuba próspera. Vamos a necesitar que todos los cubanos de adentro y los de afuera pongan sus manos y su mente en pro de esa nueva Cuba. Trabajando, generando riquezas y con un gobierno transparente y ordenado, podemos aspirar a tener una Cuba relativamente próspera en un tiempo prudencial. Tal vez en unos 3 a 5 años ya tengamos una Cuba mucho mejor, infinitamente mejor que la que tenemos hoy. Al principio va a ser difícil. Va a haber que asumir cambios muy serios en todas las gamas de la economía y la sociedad, absolutamente en todas, porque en Cuba hoy nada funciona. De manera que en la nueva Cuba nada va a ser igual a como usted la conoce, porque sabemos que de esta manera, como usted la conoce, no funciona. Así que tendremos que adaptarnos a un sistema de salud que probablemente no sea gratuito como el que usted ha tenido hasta ahora, pero que sí va a tener todos los recursos que usted necesite para tratar sus enfermedades. Que cómo vamos a generar el dinero para pagar un seguro médico. Bueno, hay que trabajar. Y cuando hablo de trabajar me refiero a tener un negocio propio o a trabajar para quien tiene el negocio, pero hay que hacer el dinero. El transporte, pues va a haber que pagarlo también, por supuesto, pero vamos a tener un transporte eficiente. Y así vamos a tener que pagar todos los servicios, pero vamos a necesitar producir riquezas con nuestro trabajo o con nuestro negocio. No es algo a lo que tengamos que tenerle miedo, no. Es algo a lo que tenemos que adaptarnos y es algo que tenemos que asumir. La nueva Cuba está en nuestras manos y es muy, pero muy posible que podamos tener una Cuba próspera, una Cuba magnífica en muy poco tiempo si nos lo proponemos. Ahora quiero recordarles que tenemos las 2 novelas escritas por mí en Amazon.com. La Isla Sin Sol es la historia de opositores cubanos que luchan contra el comunismo dentro de Cuba. Es una novela con personajes tan comunes, tan cotidianos, como usted, como sus vecinos, como las personas que lo rodean. También en Amazon.com se encuentra Legado de Muerte, El Regreso, que es una novela, una historia de fantasía, es una historia fantástica, que lo va a llevar desde el pasado al presente y del presente al pasado para descubrir interesantes secretos y misterios. Les invito a buscarlas. Aquí debajo, en el primer comentario, dejo el link de ambas novelas y recuerden que leo todos sus comentarios y los utilizo además para hablar sobre ellos después. Un abrazo para todos. Nos vemos.